Nadie sabía que ella había regresado, ni sus compañeros de departamento, ni sus vecinos de la infancia, ni siquiera su hermana menor, que vivía a 2 ciudades de distancia. Después de todo lo que sucedió en el juicio federal, después de mirar a los ojos a los hombres que ayudó a arrestar y saber que nunca olvidarían su rostro, Mónica solo quería un poco de silencio. Había salido a la carretera con el pelo atado en una gorra, gafas de sol y su tarjeta de identificación de la DEA escondida en el fondo de su mochila. Este no fue un regreso triunfal, fue más un intento de respirar. Pero mientras conducía por las carreteras desiertas y llenas de baches del condado de Wilkins, un extraño escalofrío comenzó a recorrerle la columna. No era miedo, era un tipo de advertencia que solo conocen aquellos que han estado cerca de personas peligrosas. Un radar interno. Y tocó la bocina en el instante en que vio las luces rojas y azules aparecer en el espejo retrovisor. El coche de la policía local se detuvo a su lado y le hizo señas para que se detuviera. Había 2 hombres, con sus uniformes un poco arrugados y expresiones demasiado casuales para un procedimiento estándar. Ryan Whitmore salió primero, ajustándose el cinturón como si se estuviera preparando para algo que no quería llamar un problema, pero que ya sabía que lo sería. El otro, Cole Barrett, estaba un poco atrás, con la mano en la funda y la mirada fría. Mónica mantuvo la calma, entregó los documentos, explicó que era de la DEA, pero pronto se dio cuenta que nada de eso importaba allí. Las miradas de ambos no vacilaron. Cuando Whitmore le pidió que saliera del coche, ella obedeció sin rechistar. Sabía que algo andaba mal, pero también sabía que en esos lugares enfrentarse a la autoridad podía empeorar las cosas, y empeoró. Porque unos minutos después, debajo del asiento del pasajero, se encontró una bolsa con polvo blanco. El sentimiento que la invadió no fue miedo, era ira. Una ira contenida y fría que ardía como ácido por dentro. En la comisaría del condado, el tiempo parecía haberse detenido en los años 80. Paredes desconchadas, un olor a humedad mezclado con desinfectante barato y un silencio incómodo que solo se rompía con el golpe seco de las botas de la policía sobre el suelo de cemento. Mónica fue llevada directamente a una habitación sin ventanas. No había abogado, ni siquiera había derecho a una llamada telefónica. Cuando intentó mostrar nuevamente su identificación federal, Whitmore simplemente se rió como si estuviera escuchando una historia inventada por alguien desesperado. Barrett permaneció en silencio, simplemente observando. Toda la escena tenía una frialdad mecánica, como si ya lo hubieran hecho antes, y probablemente ya lo habían hecho. Mónica, aunque tensa, mantuvo su postura. Sabía que perder el control no serviría de nada. El juego era diferente ahora. No fue una operación de campo, fue supervivencia en territorio enemigo. A medida que pasaba el tiempo sin explicaciones, ella comenzó a conectar los puntos. No fue un error, fue una trampa. Esos hombres sabían exactamente quién era ella, y eso lo hacía aún más peligroso. Porque si lo sabían, entonces también sabían lo que había hecho en el juicio y a quién se había enfrentado. Y por alguna razón se sintieron lo suficientemente seguros como para intentar callarla. No había señal de computadora, no había cámara visible y el teléfono de recepción parecía estar siempre fuera de servicio. No tenía forma de advertir a nadie, y fue en ese momento que Mónica comprendió el verdadero peso de aquella prisión. No se trataba solo de ella, se trataba de lo que les pasaba a aquellos que se atrevían a enfrentarse al sistema desde dentro. No fue un caso aislado, era un patrón, y ahora ella estaba en el medio de todo. La arrojaron a una celda pequeña, con una cama de hierro oxidado y una manta que olía a cigarrillos rancios. No había un colchón real, solo espuma fina cubierta de plástico roto. La puerta se cerró con un
Un golpe que resonó más profundamente que el sonido mismo. No era solo una célula, era una advertencia. La primera hora transcurrió lentamente y Mónica intentaba mantenerse alerta, contando los pasos en el pasillo, observando lo que podía a través de la rendija de la puerta. Había aprendido a hacer esto en operaciones pasadas, donde prestar atención a pequeños patrones podía significar vida o muerte. Pero en ese lugar, todo parecía fuera de lo común. Las conversaciones entre los policías eran demasiado bajas, casi como si estuvieran actuando una normalidad que no existía. Y durante todo ese tiempo, nadie le preguntó si necesitaba algo. Agua, comida, abogado, nada. Cuando Barrett apareció nuevamente unas horas después, entró solo, llevando una bandeja con lo que parecía un sándwich empapado y un vaso de agua turbia. Lo dejó en el banco de cemento sin decir nada, pero antes de irse, se giró y la miró fijamente durante unos segundos demasiado largos. Era como si estuviera esperando una reacción, una señal de debilidad, o tal vez simplemente disfrutando del poder de ver a alguien impotente. Mónica sostuvo su mirada. Ella no iba a dárselo. Sin embargo, en el interior comenzó a crecer una inquietud. No fue pánico, fue cálculo. Sabía que necesitaba salir de allí con vida y con pruebas. Y para lograrlo, tendría que jugar a su juego sin que ellos se dieran cuenta de que ya estaba 3 pasos por delante. El instinto de la gente comenzó a anular la rebelión. Necesitaba observar, registrar mentalmente todo, porque cada detalle podría ser una clave para desmontar ese esquema. El tiempo se arrastraba lentamente. El reloj de la pared del pasillo, visible desde el interior de la celda, parecía haberse detenido. Mónica sabía que llevaba allí más de 5 horas sin que se hubiera realizado ningún trámite legal. Sin registro, sin expediente, nada. Esto no fue un arresto, fue un secuestro institucionalizado. Alrededor de lo que supuso que era la tarde, escuchó una discusión apagada que venía de la habitación contigua. Era la voz de Whitmore, más elevada, y otra voz que ella no reconoció. Parecía un civil. No duró mucho. Después de esto, silencio. Se sentó en el frío suelo de la celda, apoyando la espalda contra la pared, y respiró profundamente. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la última misión de infiltración que había realizado meses atrás, en territorio mexicano. Pensó en los riesgos que había corrido allí y en lo absurdo que le parecía vivir esa experiencia ahora en su propio país. Ese lugar era una zona sin ley, y ella sabía lo que escondían esas zonas. Cuando la puerta de la celda se abrió de nuevo, ya estaba oscuro. Barrett regresó, esta vez con expresión tensa. Dijo que sería transferida a un centro de detención en otro condado debido a la gravedad de los cargos. Fue un engaño. Ella lo reconoció de inmediato. No había ninguna orden judicial, no había ninguna flagrancia legítima y nada se había oficializado. Estaban intentando borrarla del mapa. El archivo no registrado era parte del plan. Mónica se levantó lentamente, sin decir nada, mientras él le esposaba nuevamente las muñecas. La forma en que apretó las esposas reveló más de lo que le hubiera gustado. Un intento de dominación, de decir, tú no estás a cargo aquí. Pero ella ya estaba más allá de la sumisión. Su sangre hervía, no de odio, sino de concentración. Sabía que ese podría ser el último movimiento antes de algo mucho peor. Y decidió, en ese momento, haría que ese movimiento funcionara a su favor. El vehículo utilizado en el traslado no era un vehículo oficial del Estado. Era una camioneta vieja, con la pintura descascarada y sin identificación. A Mónica la colocaron atrás, sola, con las manos esposadas por delante y los tobillos sujetos con una correa de plástico improvisada. Barrett condujo y Whitmore se sentó en el asiento del pasajero. Ninguno de los dos dijo una palabra durante los primeros minutos. Solo el ruido de las llantas sobre Middlesex
El camino de tierra, las piedras golpeando el chasis y el rugido bajo del motor. Mónica observaba todo: el camino, el entorno, los árboles, el olor del bosque, el sonido de los grillos. Sabía que estaban lejos de cualquier ruta oficial. Eso no fue una transferencia, fue un descarte. Y aún con su cuerpo limitado, su mente trabajaba como si tuviera una misión, activa, fría, buscando resquicios. Ella sabía que tenía una oportunidad y que si calculaba mal, no habría vuelta atrás. En una curva pronunciada de la carretera, el coche redujo la velocidad debido a un tronco caído, obstruyendo parcialmente el camino. La oportunidad llegó como un rayo. Barrett bajó a comprobarlo y Whitmore estaba distraído jugando con la radio. Mónica notó que la correa alrededor de sus tobillos estaba más floja que antes, tal vez por descuido, tal vez por prisa. Usó su talón para forzar el clip de plástico contra la esquina del banco y logró romperlo. Sus manos todavía estaban atadas, pero tenía suficiente movilidad para moverse. Sabía que no podía dudar. Mientras Barrett se alejaba del coche, se lanzó a un lado, empujando la puerta con el hombro hasta que se abrió con un chirrido. Cayó al suelo de tierra, rodó hasta perderse de vista y corrió directo hacia la espesa maleza. El sonido detrás de ella fue inmediato: un grito, un disparo y los dos corriendo hacia ella. Pero ya estaba demasiado lejos para que pudieran atraparla al principio. El bosque era denso, lleno de ramas bajas y hojas secas que crujían a cada paso, pero Mónica seguía adelante, ignorando los arañazos en sus brazos y el cansancio en sus piernas. El terreno era irregular y tropezó 2 veces antes de encontrar una pequeña pendiente cubierta de hojas húmedas donde se dejó caer y se quedó quieta. Allí tumbada, respirando con dificultad, oyó a los 2 policías que pasaban corriendo, gritándose unos a otros y alumbrando con linternas en todas direcciones. El rayo de luz pasó a pocos metros de su rostro, pero no la encontró. Permaneció inmóvil unos minutos más, hasta que los pasos se desvanecieron. Fue entonces cuando sintió, por primera vez, una punzada de alivio. No porque estuviera a salvo, ni mucho menos, sino porque había obtenido una ventaja, y en ese partido la ventaja lo era todo. Sabía que tenía poco tiempo antes de que regresaran con refuerzos o llamaran a alguien de su círculo podrido. Todavía con las esposas en las muñecas, se arrastró por el bosque hasta encontrar un viejo cobertizo abandonado, cubierto de hiedra y parcialmente tomado por termitas. La estructura parecía frágil, pero era un refugio. Entró con cuidado, evitando hacer ruido, y se apoyó en una de las paredes de madera, tratando de controlar su respiración. Sus manos comenzaban a palpitar por la falta de circulación y sabía que necesitaba liberarse de esas esposas. Utilizó uno de los extremos metálicos del soporte de la ventana rota para forzar el mecanismo. Lo intentó durante minutos que parecieron horas, hasta que finalmente escuchó el clic seco del pestillo al ceder. Las manos estaban libres, pero hinchadas y doloridas. Ella sabía que no podía quedarse allí por mucho tiempo. Necesitaba un plan, y más que eso, necesitaba pruebas. No fue suficiente simplemente escapar. Mónica quería desenmascarar a estos hombres y exponer todo lo que el condado de Wilkins estaba ocultando. Cuando el cielo empezó a aclararse en el horizonte, Mónica decidió abandonar el cobertizo. Esperar hasta que amanezca por completo sería arriesgado. Más patrullas, más buscadores de favores que quieren complacer a los 2 policías locales. Siguiendo senderos de caza abandonados que reconoció por su pura experiencia de campo, caminó durante casi 1 hora hasta que vio una vieja y oxidada torre de transmisión. Junto a él, un edificio de madera donde funcionaba una antigua estación meteorológica en desuso. Dentro encontró una radio analógica que estaba parcialmente dañada, pero con algunas partes aún funcionando.
Ella reconfiguró las frecuencias usando conocimientos técnicos que la mayoría de la policía allí probablemente ni siquiera sabía que ella tenía. Se sintonizó con una banda utilizada por los servicios federales y transmitió un mensaje corto y encriptado, suficiente para alertar al sistema sin exponerse demasiado. Todo lo que hacía falta era que alguien en el otro extremo reconociera los códigos. Fue un riesgo, pero era todo lo que tenía. Mientras esperaba una respuesta que quizá no llegara, Mónica buscó por todos lados algo útil. Encontró una vieja mochila con suministros de emergencia, una navaja de bolsillo, cinta adhesiva y una chaqueta desgastada que ayudaría a ocultar su ropa manchada de tierra y sangre seca. Se vistió rápidamente y se hizo un vendaje improvisado en el antebrazo, donde una rama le había desgarrado la piel. El cuerpo dolía, pero la mente estaba en modo misión. La fuga, por crítica que fuera, ahora era parte de algo más grande. Ella ya no pensaba solo en sobrevivir. Pensé en cómo exponer la red de abuso que operaba allí con tanta naturalidad. ¿Sabías que si eso le pasara a ella, una agente federal identificada, lo que no le harían a alguien a quien nadie escucharía? La idea era tan repugnante como estimulante. Mónica ya se había enfrentado a narcotraficantes armados, políticos corruptos y misiones donde su vida dependía de detalles. Pero aquel condado, con su silencio y sus mentiras bien disfrazadas, era diferente. Estaba más sucio, más cobarde, y ella estaba dispuesta a derribar cada pieza. Cuando finalmente llegó la respuesta por la radio, fue un crujido apenas perceptible entre estática y ruido. Una voz codificada confirmó la recepción del mensaje y le ordenó mantener su posición. Era todo lo que necesitaba para saber que ya no estaba sola. Los federales estaban en camino, pero no podían entrar a un condado como Wilkins sin autorización oficial, lo que significaba que aún tenía un margen estrecho para actuar antes de que todo fuera sofocado por alguna maniobra judicial. Sabía que Whitmore y Barrett intentarían encubrir lo sucedido lo antes posible. Entonces, decidió hacer lo único que podía sellar su destino: regresar a la estación de policía y buscar pruebas. La idea era una locura, pero tenía sentido. ¿Quién mejor que ella, que conocía el interior del lugar, para entrar sin ser vista? Y ahora, sin esposas, armada con una navaja y su propio ingenio, era más peligrosa que nunca. La aproximación a la comisaría fue cautelosa. Utilizó caminos secundarios, se escabulló detrás del granero municipal y esperó el cambio de turno, cuando sabía que solo había un policía de guardia en la recepción. El acceso trasero estaba cerrado, pero Mónica identificó un punto débil en la estructura del techo, una teja rota al lado de un tubo de ventilación. Con esfuerzo, trepó por un costado usando un viejo bote de basura como apoyo y entró por la abertura, cayendo con un ruido sordo en el polvoriento ático. Desde entonces, todo fue recuerdo. Recordó la posición de las cámaras y la pequeña habitación donde había vislumbrado una pantalla con grabaciones de seguridad. Si pudiera encontrar los vídeos del acercamiento inicial y de la siembra de la evidencia, tendría suficiente para derribarlos a ambos. Cada paso dentro de la comisaría parecía resonar en su estómago, pero no lo dudó. Era como si su cuerpo se moviera por instinto, guiado por una furia silenciosa y precisa. La sala de monitoreo estaba vacía, con las luces apagadas y las pantallas aún encendidas, mostrando imágenes de las cámaras externas y del pasillo de la celda donde habían estado encerrada Mónica. Conectó un pequeño dispositivo de almacenamiento que llevaba oculto en la costura interior de su cinturón. Una copia de seguridad de emergencia, estándar en operaciones delicadas. Buscó rápidamente en los archivos de los días anteriores y encontró lo que buscaba: la grabación de la parada al costado de la carretera, los momentos en que Barrett
manipuló el baúl sin consentimiento y la clara negativa de Whitmore a aceptar su identificación federal, todo en alta resolución. La guinda del pastel fue un clip interno que mostraba a los dos riéndose mientras falsificaban documentos de arresto. Mónica sintió una mezcla de náuseas y rabia. Esto no fue un descuido, fue práctica, rutina, la certeza de la impunidad. Guardó todo en 2 copias, escondió una en el tapizado de la silla y se llevó la otra consigo. Ella sabía que si la capturaban nuevamente, al menos una pieza de evidencia se sostendría. Al salir, casi la vio un joven policía que llegaba temprano para el turno de la mañana. Se escondió detrás de un biombo, manteniendo su cuerpo inmóvil durante largos segundos hasta que pasó a su lado, frotándose los ojos con sueño. Cuando finalmente salió de la comisaría, el cielo ya estaba teñido de azul claro y el aire empezaba a calentarse. Mónica corrió hasta las afueras de la ciudad, donde sabía que los federales habían prometido reunirse con ella. Allí, en 1900, medio de un camino secundario rodeado de maizales, vio las discretas luces de 2 camionetas negras que se acercaban. Cuando las puertas se abrieron y descendieron los oficiales armados, finalmente permitió que su cuerpo se relajara. Ella cayó de rodillas, sin decir palabra, mientras uno de sus compañeros la agarraba por los hombros y confirmaba su nombre. Yo estaba vivo, y más que eso, tenía la verdad en sus manos, pero en ese momento lo que más sentí fue agotamiento. Un agotamiento tan profundo que parecía provenir no solo del cuerpo, sino de años de lucha contra un sistema que insiste en sabotear a cualquiera que intente arreglarlo. El viaje de regreso a la base federal fue silencioso. Dentro del auto, Mónica mantenía los ojos cerrados, pero no dormía. Repasó mentalmente cada decisión que tomó, cada movimiento de los policías, cada rostro que vio en aquella comisaría. Cuando llegaron, la llevaron directamente a una habitación aislada, donde ya estaban reunidos los superiores. Hubo miradas de sorpresa, preocupación y hasta desconfianza. Después de todo, un agente federal había desaparecido durante casi 2 días en territorio nacional, sin explicaciones. Pero bastaba con colocar el pendrive sobre la mesa y empezar a relatar, con voz firme y lenta, lo vivido, para que la tensión cambiara de dirección. Las imágenes hablaban por sí solas. La grabación del acercamiento, los documentos falsificados, las cámaras internas. Bastó no solo con exonerarla, sino con abrir una investigación a gran escala en el condado de Wilkins. Por primera vez, los rostros que la rodeaban expresaban respeto en lugar de dudas, y aunque no lo demostrara, la conmovió más de lo que le gustaría admitir. En los días siguientes, Whitmore y Barrett fueron detenidos, pero el daño ya estaba hecho. El sheriff del condado intentó encubrirlo, citando procedimientos malinterpretados y falta de comunicación. Pero los vídeos, los informes médicos y el testimonio de Mónica formaron un dossier indiscutible. El caso cobró impulso tras bastidores en las agencias federales, donde viejos conocidos de Mónica comenzaron a presionar para una intervención completa en la estructura local. Los miembros de la Fiscalía Estatal comenzaron a aparecer y el nombre de Wilkins fue mencionado en reuniones que previamente desconocían la existencia del lugar. Para Mónica, todo esto fue un alivio parcial. Sabía que estaba lejos del final. El sistema no cambiaría con una queja, pero por primera vez vio en un muro que parecía insuperable. Y en el fondo sentía que la grieta había comenzado en el momento en que decidió no solo huir, sino enfrentarla, enfrentando todo, incluso solo. Después de todo, Mónica fue puesta en libertad por un corto periodo. No era común, pero sus superiores entendieron que necesitaba respirar y tal vez incluso repensar si quería quedarse allí.
Pasó los primeros días en silencio, alojada en un lugar discreto del interior de Alabama, donde nadie la reconocería. Evitaba la televisión, no respondía mensajes y solo salía a caminar por senderos cercanos. Durante las noches, sin embargo, los pensamientos regresaban como olas. No se trató solo de lo que experimentó, sino de lo mucho que reveló acerca de un país que ya conocía bien, pero que nunca había visto desde ese ángulo. Estar del otro lado, como víctima de un sistema corrupto, le hizo comprender mejor por qué tantas quejas eran ignoradas, por qué tantos preferían el silencio. Era un cansancio que no se... y curaba con el sueño. Fue más profundo, como si algo dentro de ella se hubiera reconfigurado para siempre. Al cuarto día de reclusión, se despertó antes del amanecer y se sentó en el borde de la cama con los pies sobre el frío suelo de madera. Se miró las manos, aún con cicatrices visibles, y respiró profundamente. Sabía que no podía dejar que esto muriera en un informe archivado. Decidió, en ese mismo momento, que no solo regresaría a la DEA, sino que solicitaría un traslado a una división de investigación interna, es decir, las que monitorean los abusos en las fuerzas de seguridad. Quería estar en un lugar donde pudiera evitar que otros pasaran por lo que ella pasó. No fue una elección fácil, porque significaba enfrentarse a colegas, arriesgar la propia carrera y abrir heridas dentro del propio sistema. Pero también era la única manera de darle sentido a lo que había experimentado. No sería recordada como la agente que fue injustamente encarcelada, sino como la mujer que cambió el rumbo cuando todo parecía perdido. Y de alguna manera eso le dio fuerza. Más que justicia, ella quería cambio. Y ahora, más que nunca, sabía cómo empezar. El regreso a la sede de la DEA fue discreto, tal como ella solicitó, sin anuncios, sin reuniones públicas, sin aplausos. Solo una credencial de vuelta, un nuevo número de credencial y una carpeta con casos pendientes de la División de Inspección Interna. En los pasillos, algunas miradas se desviaron. Otros, pocos, la miraron con respeto. Mónica ya no estaba allí para demostrar nada. Ya lo había hecho con acciones. Ahora la atención se centró en rastrear viejas quejas de condados olvidados como Wilkins. Lugares donde desaparecieron informes, donde los sospechosos desaparecieron bajo custodia extraña, donde se temía más a la policía que al crimen. Uno de los primeros casos que aceptó fue el de un detenido que nunca llegó a su audiencia y que tenía antecedentes penales que se detenían misteriosamente en el camino entre dos comisarías rurales. Al leer los periódicos, reconoció el patrón: lenguaje ambiguo, fechas mezcladas, testigos omitidos. Fue como si estuviera reviviendo su propia historia. Y fue en ese momento cuando comprendió: lo que había experimentado no era una desviación, era un reflejo, y estaba a punto de enfrentarse nuevamente al espejo. Esa misma semana recibió un sobre marrón sin remitente. Dentro había solo 2 hojas. Una era una copia de la denuncia anónima presentada contra Whitmore y Barrett, fechada meses antes de su arresto. La otra era una foto de ella sentada en su celda, captada por una de las cámaras de seguridad interna, la misma imagen que ella misma había tomado como evidencia. No había ninguna nota, ninguna firma, pero el mensaje estaba claro. Alguien estaba prestando atención, alguien dentro de ese sistema podrido todavía se preocupaba. Mónica guardó cuidadosamente los papeles y sintió, por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza. Esa batalla no la ganaría sola, pero tal vez, solo tal vez, no estaba tan sola como pensaba. Y ese hilo de posibilidad fue suficiente para que él se levantara, tomara su placa y se dirigiera a otro día de trabajo. La pelea fue grande, pero ahora ella sabía dónde apuntar. Meses después, el caso de Mónica fue citado en una audiencia del Senado sobre abuso de autoridad en zonas rurales. Su nombre no apareció públicamente,
pero los senadores mencionaron el caso de un agente federal detenido bajo cargos falsos en el sur del país. Mientras veía la transmisión sola en el sofá de su departamento, Mónica sintió una opresión en el pecho. Eso no fue justicia plena, pero fue el comienzo del cambio. Desde su regreso ya había realizado más de 30 investigaciones, muchas de ellas en pequeñas localidades con estructuras deficientes. El trabajo era lento, agotador y casi siempre encontraba resistencia, pero ahora no solo llevaba técnica y preparación, llevaba también una historia. Una que sirvió como prueba viviente de que incluso dentro de instituciones rotas todavía era posible levantarse y actuar. A veces el sistema se traga, pero a veces alguien sobrevive a la ingestión y regresa desde adentro hacia afuera. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Mónica subió a la azotea del edificio y contempló las luces lejanas del centro de la ciudad. El viento era fuerte y frío, pero a ella no le importaba. Pensó en todo lo que experimentó ese día en el condado de Wilkins. Cada detalle quedó registrado vívidamente: el ruido en la celda, las voces burlonas de los policías, el olor a humedad en la comisaría y el amargo sabor de la injusticia. Pero al mismo tiempo fue el día en que todo cambió. El día que descubrió la fuerza que tenía cuando no había nadie más alrededor. El día en que dejó de ser solo una agente y se convirtió en el tipo de mujer que el sistema teme, porque sabes, en el fondo, que ella no parará. Y ahora ella lo ve todo.